que tiene que cubrir de repente una región, una nación, puede cubrir a algunos países y puede cubrir continentes, pero otra cosa es ser un apóstol al cuerpo. Y un apóstol, un profeta al cuerpo, que lógicamente es una gracia de Dios. No es algo que uno busca, no es algo que uno manipula, no tiene que ver con invitaciones, no tiene que ver con agendas, tiene que ver con lo que está en el corazón de Dios. Un apóstol de este tipo sí puede cubrir al cuerpo y va a activar al cuerpo. Mientras que un apóstol local, un apóstol que sí Dios quiere utilizar para cubrir el cuerpo de ciertas regiones o a cierta cantidad de personas, puede causar, sí, algún tipo de influencia, pero, ¿sabe? No va a ser nunca lo mismo el impacto de lo que puede hacer Dios a través de alguien que Él mismo ha comisionado al cuerpo. Lo que más necesitamos en este tiempo es que surjan esos apóstoles al cuerpo, no apóstoles a las naciones. Eso fue un terrible problema que provocaron algunos en la década anterior, hablando de su apostolado y no hablando básicamente de la perfección de Cristo traída al cuerpo a partir de instrumentos que no tienen nada que ofrecer al cuerpo, sino se ponen a cuentas con Dios y dejan que Dios los use como Él les da la gana. Todo lo demás no es sino atraga del diablo, y por otro lado no es sino puras ínfulas de la carne tratando de tocar al cuerpo de Cristo. Y eso es lo que más daño ha hecho y ha terminado casi por desdecir y por tirar abajo todo lo que el Señor quería hacer en esta época con el surgimiento de el resurgimiento, por decirlo así, del ministerio profético y apostólico. Entonces, esto no tiene que ver con gente haciendo su show, su espectáculo, gente cubriendo iglesias y ministerios, gente llenando su agenda con cosas y con actividades, porque se equivocó el camino, diría así, para decirlo más simple y más suave, cuando se pensó que una cobertura tenía que ver simplemente con tener a alguien como mentor. Y entonces después se comenzó a vender las mentorías. Pero si usted ve en la Biblia, el mejor de todos los apóstoles, el apóstol de los apóstoles, nuestro Señor Jesucristo, Él planeó las cosas de una manera distinta. A un apóstol tú no lo vas a conocer por cuánta gente cubre, porque eso es mentoría. A un apóstol tú lo vas a conocer de otra manera. Un apóstol al cuerpo está obligado a tener 3 cualidades. Ahora te lo digo. Mientras que un apóstol a las naciones o regional o local puede ser simplemente apóstol, maestro, apóstol evangelista y listo, cumple su papel y se acabó. Y con eso, si tiene ya cierto tiempo de experiencia, puede ser un mentor. Si es apóstol y pastor, va a ser un buen padre. Pero ¿sabe qué? Yo quiero remitirte a un asunto que es elementario. Se encuentra el Señor, déjame decirlo así, se encuentra el Señor con Pedro y dice: oye Pedro, ¿sabes qué? Te han pedido para zarandearte. Pero no te preocupes, yo ya libré la batalla por ti. Amén, amén, amén. Cuando vuelvas, pastorea las ovejas mías. Tú la cobertura no la vas a conocer por cuántos países viaja, ni la vas a conocer por cuánta gente cubre. Tiene como tantos. ¿Sabes dónde la vas a conocer? Y lo que no han entendido el 90% de los apóstoles es que
Un apóstol es una autoridad territorial. Amén. Y para que un apóstol pueda cubrir al cuerpo, tienen que conocerlo en el infierno. A Jesús conocemos, sabemos quién es Pablo. Amén. El apóstol no es el que te visita todo el tiempo, el apóstol no es el que pelea por ti las batallas todo el tiempo. Ese es el que se mete ahí al mismo infierno a quebrar en los planes que el diablo tiene contra ti, contra la iglesia, contra tu vida y contra tu nación. Amén. Amén. No es el que viene por los diezmos, hermanito, hermanita. Eso es una invitación de apóstol. Te acordarás que en este tiempo el Señor va a provocar una reforma apostólica. Y no lo que se llamó reforma apostólica, sino que va a reformar a los apóstoles. Y va a quitar a muchos. Se va a llevar a otros. 3 cualidades. Un apóstol para poder cubrir al cuerpo, no para poder cubrir gente, ministerios, sino para poder cubrir al cuerpo. Tiene que caminar sí o sí en una dimensión profética mayor que los profetas del tiempo, para poder entender la dinámica del profetismo, de cómo Dios habla, y luego él poder hacer la otra parte, cubriendo el cuerpo. Tiene que caminar con profeta para que el profeta le enseñe diseños, pueda escuchar de parte de Dios diseños, si es que no profetiza. Si es que él profetiza, mucho mejor. Y aquí quiero parar un segundo, porque sabe que me cansé y quiero corregir algo, y si usted no lo ha hecho, siéntase tranquilo, si usted lo ha hecho, corríjase. Me cansé de escuchar a profetas decretando y como si fueran autoridades finales. ¿Sabes qué? Tú como profeta, tú puedes declarar. Amén. Tú no tienes autoridad para decretar. Así es. Amén. Gracias, Señor. Déjate de guachaferías, déjate de manipular lo sagrado, porque el diablo te va a partir en 2. Así es. Señor, gracias. Saca la venda de nuestros ojos, Señor. Sí, Señor. Imagínate a un soldado diciendo, ya tráeme el decreto general para firmarlo. Sí, Señor. Sí, Señor, yo te adoro. Guachafería, hermano. El diablo conoce más que tú de dones, de unciones, de ordenaciones, de jerarquías. Él fue antes, miles de años, eternamente antes de su caída, ministro en el santuario de Dios. Y cuando tú dices como verdad, yo decreto, y tonto. Aleluya. Mira esa misericordia de Dios que algunos de nosotros tengan algún ministerio. Pero la tarea apostólica es decretar, y no decretan todos. Porque hay la segunda característica que tiene que, o la principal característica que tiene que tener un apóstol, es que tiene que ser un adorador. Y si no es adorador, si es más agendero, usted no tiene autoridad para nada, hermano, ni para limpiarse los mocos, ni para sacarse los piojos. Me cansaron. ¿Dónde? ¿Cómo se va a formar el cuerpo de Cristo? Diciendo, ven hijito, ven, yo te voy a enseñar. Mira mi ministerio. Mira cómo te quiero. No baja las profundidades a pelear por ti. Y encima, no te... Escucha esto, ministro. Si tú quieres estar en el ministerio, deja de estar atrayendo a la gente hacia ti. Exponlos a Jesús, exponlos a Dios. Exponlos a Dios, exponlos a Dios. Ahí no van a necesitar nada. Deja de estar caminando con la gente y yo soy la solución de tu problema. Y ese es un grande problema, ¿sabe por qué? Porque con la justa se adoran, nos enseñan a adorar a la iglesia, nos meten a la iglesia en la adoración y después tiene que atender una lista larga de necesidades, orar por una cantidad enorme de personas y encima de eso ponerse la carga de ser ellos mini Jesucristo. Exponga a la gente a Dios. Exponga a la gente a Dios. Hermano, usted tiene una necesidad, vamos a orar, ore usted conmigo, vamos a orar, usted ore. El Señor es el que tiene la solución.
Así es. Hoy día la gente tiene mucho de los ministros y poco de Jesús. Por eso que andan detrás destrozándole la vida a uno con tanto peso y tanta carga. Tengo problemas, tengo 30 años de creyente y sigue teniendo el mismo problema. Todos los meses busca consejería por lo mismo. ¿Quieres gloria? La gloria no te la van a dar como te dieron la unción. Fácil. Porque la unción viene no porque tú o yo seamos buenos, sino porque la unción está en la intención de Dios. Dios quiere lograr algo con ese pueblo y usa el burro si quiere. Así es. Pero otra cosa es tener presencia. Otra cosa es tener presencia. Te voy a soltar unas cosas rápidas antes de entrar al mensaje. Y antes de decirte el tercer punto, la tercera cualidad que debe tener un apóstol para cubrir al cuerpo. Hay niveles de presencia. La gente piensa que cuando cae ya está pues, lo máximo. Peor todavía si es el que está orando por la gente y la gente se cae. Así se cae y hace así también. ¿Viste cómo cayó? Terrible. Mira, en medio de todo, esa es una visitación. Es una visitación de Dios. Es su presencia tocando a la gente. Pero lo que quiere es que la gente sea atraída a Él, no al que tumba. ¿Y qué es lo que Dios quiere? Que la gente se levante tocada por Él a buscarle más. A buscar más de Dios, no más del ministro. Pero hoy día los ministros se dedican a tocar gente y yo ministré, ¿viste cómo se cayeron? Y mañana va a haber más, ¿ah? ¿Sabe dónde voy a estar? En la iglesia acá y en la iglesia allá. Y la gente... Váyanme a ver. Oye, vayan a ver a Dios. ¿Caíste, hermano? No te pares a volver a pecar. Aleluya. Así Pues es. si tú te paras a seguir pecando, ¿de qué te sirvió estar en el suelo? Mejor métete un martillazo tú solo. Amén. Estás ahí, ¿no es cierto? Amén. No dejes que se metan mercaderes. Caballero. Así es. No permitan que se metan mercaderes ahí donde estás. ¿Están entendiendo? Entonces, un segundo momento es cuando ya tú estás en otro nivel de búsqueda y el hijo se para a tu costado y no te va a soltar nada. Ese compañero. De verdad que ibas a librar grandes batallas. La gente por confiar en la unción ha dejado de lado la presencia. La gente por buscar unción ha dejado de lado la presencia. Porque ¿sabes qué? La unción te hace visible. La unción te hace visible. La unción te hace visible. La presencia lo hace a Él visible. Amén. Gloria a Dios. Por eso me cansé de los ungidos. Me aburrieron los ungidos. Porque yo quiero ver a Dios, no quiero ver a los ungidos. Un tercer nivel, mira que no te estoy explicando todo lo que significa cada cosa, solo te estoy soltando un poquito. Es que en el tercer nivel tú conquistas gloria. Y esa gloria viene, se instala en ti y te impregna. No se va más. Pregúntale a Eliseo que después de Puerto, ahí traían a un muerto, se tropezaron con su tumba, ¿y qué sucedió? Si estaba muerto. ¿Era la unción? ¿No era la unción? Ese tuvo que aprender lo mismo que su maestro. Comenzó diciendo, cuando el maestro se fue, luego de partir las aguas, él se quedó con el manto que se le cayó a Elías, no se lo entregó, porque andan entregando el manto de Elías por él. ¿Y sabe qué? Lo toma y cuando está frente al río dice, escucha, ¿dónde está el Dios de Elías? No dice, vive Jehová en cuya presencia estoy. Tuvo que aprender, eso lo dice después. Tuvo que meterse a adorar, tuvo que aprender a hacer lo mismo que hacía Elías. Amén. Ir a estar horas de horas de horas de horas de horas en la presencia de Dios hasta ser impregnado por esa gloria.
¿Sabe por qué te enseño esto? Es el tema de mi vida. Más de 30 años enseñando sobre adoración. Más de 30 años metido en ese tema, no solamente enseñando, sino horas y horas en la presencia de Dios. Perdona que lo diga así, tengo autoridad para enseñarte esto. Lo dejo ahí. Hay 4 niveles más. Pero déjame decirte la tercera característica, una gran, el quehacer profético, la adoración, y lo tercero, que si tú quieres en verdad que el cuerpo del Señor esté sano en un lugar, el apóstol al cuerpo tiene que tener la capacidad dada por Dios. La capacidad dada por Dios. No la capacidad, no la lectura de libros. Guerra espiritual, guerra de alto nivel, guerra con enanos, guerra con medianos, guerra con pitufos. Leen de todo, no pueden echar al diablo de su propia vida. ¿Tú crees que el Señor va a enviar a alguien a cubrir el cuerpo si no le da la capacidad? No estoy hablando de cubrir ministerios, sino al cuerpo, si no le da la capacidad de pelear por ese cuerpo, de batallar, de guerrear a alto nivel. Las dos cosas anteriores, adoración, presencia de Dios, lo profético, trae la voz de Dios, van a ser, si se quiere, la base para la guerra. Por eso muchos apóstoles, ¿sabe qué? Están recibiendo muy bien los diezmos de los ministros, están recibiendo muy bien a mucha gente para cubrir y nunca pelea una batalla por ellos. Te llenan de aceite en las calles y hasta su casa y su cama, echa fuera demonios, y no les resulta. Lo que el Señor quiso con lo apostólico y lo profético es levantarse ministros al cuerpo, no charlatanes, no mercaderes, no mentores. Mire que ha venido todo esto, que ha venido a parar. Que medio mundo tiene desconfianza de lo apostólico y lo profético. ¿Y por qué? Porque no les amaneció la revelación, solo le dijeron que venía, solo le dijo Dios que sí, eso estaba vigente, pero no sabían qué más hacer. Yo me cansé de decírselos, me cansé de hablar con todos, decirles, mira, hay que hacer esto y esto y esto, hay que poner fundamento, esto tiene que cambiar. No les interesa, pero ya no va a cortar el Señor. Y la iglesia va a llegar al nivel que debe llegar. El cuerpo va a ser enmociado, la novia va a ser preparada como debe ser preparada. Amén. Así es. Cuida mucho tu vida eso. El ministro anda cuidando el ministerio y no cuida la vida. El día que vengas Dios te va a enjuiciar por el ministerio, pero más te va a condenar por la vida o te va a salvar por la vida. Ahí está la diferencia. ¿Está entendiendo? Entonces, necesitamos unir al cuerpo. Necesitamos unir al cuerpo, dije. Amén. Necesitamos unir al cuerpo. Amén. Santo Dios, qué alegría tiene usted. Amén. A mí no sé por qué se me manda a picar piedras siempre. De verdad que sé. Por todo lado que voy tengo que picar piedras. Porque la gente está muy bien en la zona VIP. Muy bien, esta gente está cómoda. No arriesga nada, no batalla por nada, no se compromete con nada, solo con el otro. Y después está apóstol. ¿Puedes orar por mí? Apóstol. El diablo me está molestando. Apóstol, me ha tocado la economía. Apóstol, mi familia. Apóstol, mis propiedades. Apóstol, enfermedades. ¿Sabes qué es? Desesperante, hermano. Porque el mismo Dios que yo tengo es el tuyo. Amén. Y en lugar de dejarme las alas vacías y ligeras para poder volar y ayudar a otros, ahí está el pueblo siempre detrás de uno.
porque enredó su vida primero con el otro y después busca el Señor, la tarjeta, me olvidé de traer la tarjeta. Pásame la tarjeta. Yo no voy a presentar hoy día, he venido a hacer propaganda de la tarjeta Visa. No, ese es mejor que Visa, es Mastercard. Sí, esta es la tarjeta Mastercard. Mira, esta tarjeta es la tarjeta Juan, 1 Juan 1:9. Esta tarjeta te asegura seguir pecando, hermanito. Tú puedes pecar como quieras y después saca la tarjeta, la pasa por el cajero y va a salir ahí la anotación. Si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Perdóname, Señor, y saca la tarjeta. Y te vas a seguir pecando. Sí, pues. Así nomás. Esa es la vida del cuerpo. Actualmente. Y tiene licencia para pecar. Me voy a echar la culpa yo, tú eres libre ministro hoy, yo me voy a echar la culpa. Hemos enseñado mal. Hemos enseñado a la gente una doctrina que no es correcta. Una doctrina que para mí más tiene fundamento masónico que fundamento bíblico. Una doctrina que nace, creo yo, en las entrañas del diablo y no en el corazón de Dios. Te lo voy a explicar suavecito, por favor, no te distraigas para que no me malentiendas. Te ruego que no te distraigas para que no me malentiendas, por lo menos los próximos 5 minutos. Esa doctrina es la doctrina de la santificación. Partamos desde el punto adecuado. Estuve conversando un poco con algunos hermanos en las mañanas aquí sobre eso. Y nosotros los teólogos, en la Biblia no te habla de doctrinas. La Biblia no te habla de teología. La Biblia simplemente Dios declara la palabra, Dios se muestra y después todo eso se organiza. Y entonces en la Biblia nosotros encontramos que una palabra que en la antigüedad se utilizaba para describir aquello que tú ofrendabas, aquello que dabas, aquello que sacrificabas a los ídolos, esa palabra que se usaba para eso, que era palabra santo, luego se traslada al vocabulario cristiano, pero ahora ya no se sacrifica a los ídolos sino a Dios. Espera, entonces la idea era que tú apartabas algo para Dios, algo para los dioses, algo para el ídolo, algo para el demonio ese. Tú lo apartabas, este es para Baal, este es para Moloch. ¿Se acuerdan de Abraham llevando a Isaac al monte a sacrificar a su hijo pensando que Jehová era Moloch? Y el Señor tiene que pararlo. A ver, lo miró, le dijo, ya, basta. Acá no hay sacrificios humanos. Quiero obediencia. Quiero obediencia. Quiero obediencia. Quiero obediencia. Quiero obediencia. Entonces, mira, llega ese momento en que el vocabulario, en todo caso esa palabra, adquiere un nuevo significado. Porque ¿sabe qué? La gente va dándole significado a las cosas sin entender la razón de las cosas y los principios que hay detrás de cada cosa. Simple. Si tú eres creyente 20 años, 30 años atrás, antes se tocaba música rock en las iglesias. No. ¿Se acuerdan de los coritos, los viejos coritos? Sí. Yo fui criado con coritos y fui criado con himnos. Esos himnos solemnes, no los que malogró Marcos Witt. Amén. Porque lo malogró. Tremendas piezas musicales con tanta armonía, con toda una lógica detrás, compuestos e inspirados en algunos momentos, gente inspirada, los malogra, los roquea, le quita todo sentido, sobre pretexto de actualizar. Pero dejemos eso ahí. En esa actualización hubo un problema. ¿Sabe por qué? Porque en la Biblia Dios no se presenta necesariamente como santo. El Dios de la Biblia no es santo. El Dios no, ¿sabe por qué? Porque el Dios de la Biblia no tiene por qué apartarse de nada. La palabra santo significa Apartado para Dios. ¿de qué se tiene que apartar Dios? Dime? Si Él tiene que apartarse de algo, puede ser por varias razones. Una, porque tiene temor. Dos, porque tiene la proclividad, es decir, puede caer. El Dios de la Biblia es un ser puro. En la Biblia se te habla de gloria, en la Biblia se te habla de gloria y de pureza.
en el Antiguo Testamento. Se te habla de integridad, gloria, pureza, esos son los términos. Se habla no de conversión, se habla de volver el corazón a Dios. O sea, la terminología está dada. ¿Sabe qué? El problema es que los teólogos, y muchos bautistas entre ellos, ligados a la masonería, nos han metido una doctrina que hace que nosotros estemos trabados en un problema. ¿Cuántas veces, imagínate, yo soy tu pastor, olvídate de tu pastor, un beso para tu pastor, no lo toques. Yo soy tu pastor, ahora el hermano de la película. Y te digo, santifícate, hermano, hay que andar en santidad. ¿Qué es eso? Yo simplemente me aparto. Ya, está bien, no voy a ir a la fiesta, pero acá estoy pensando en la pornografía, en la lujuria. No sé si me entienden. Se nos ha hablado inclusive que la santidad es un proceso que puedes caminarlo toda la vida hasta que venga el Señor. No importa cuántas veces caigas, cuántas veces vuelvas al charco. El vómito. No importa cuántas veces te comas tu vómito, pero tienes hasta que venga el Señor para santificar al viejo hombre. ¿Cómo sufre el viejo hombre para ser santo? ¿No sabes qué pena da viendo al viejo hombre sufrir? Y entonces ahí viene la otra parte y después vuelvo a la santidad. ¿De qué te hablaron? ¿De qué santidad te hablaron? ¿Qué tienes que santificar? Dime por favor, ¿qué tienes que santificar? Porque el término santificación, el término santo, ¿qué significa? Apartado. ¿Tienes que apartarte para Dios? Sí. ¿Y después de eso qué? Yo digo, ya quiero caminar con Dios, no quiero ir al mundo, no voy a ir a la fiesta, no voy a ir a un prostíbulo, no voy a ir al bar. ¿Pero eso me hace santo? ¿Tú crees que el viejo hombre puede ser santo? No. Y si el viejo hombre no puede ser santo, ¿a quién le estamos diciendo que sea santo y quién de nosotros tiene que ser santo? Déjame desenredar esto, por lo menos te dije 5 minutos, me faltan 1, creo, 30 segundos. Después de esto, si quieres, distraerte. Cuando la Biblia habla, nuevamente, y en el Nuevo Testamento Pablo, por ejemplo, habla a sus hijos, una cosa que le dicen de manera muy clara y contundente es esto: todas las cosas son puras para los puros. Consérvate puro. El lenguaje real es la pureza. ¿Pero de dónde saco pureza? El hombre viejo está contaminado, el hombre viejo está muerto en sus delitos y pecados. El hombre viejo nunca se va a componer. Tiene la raíz torcida y torcido se quedará. Por eso Jesús no dijo, vengo a santificar tu viejo hombre. ¿Sabe lo que dijo? El que no toma su cruz, el que no se crucifica conmigo, el que no hace morir el viejo hombre, no puede ser mi discípulo, no puede ser hijo de Dios, no puede ser mi hermano, no puede ser coheredero conmigo, no puede ser nada. Porque Jesús no vino a darle una manita de pintura al viejo hombre. Jesús no vino a salvarte de tus pecados. Esa es una terrible mentira. Porque yo te hago una pregunta, imagínate esto, no sé cómo ilustrártelo, perdona mi ignorancia. Pero tú te imaginas, pastor, me permite sacar una florcita de acá. Pero imagínate que tú no ves esto, no ves el tallito, solamente ves la flor en el aire. ¿Me entiendes eso? No sé si se podrá. Muy largo. No se puede, está muy largo. Pero imagínate eso. Esto no puede fructificar si no tiene un tallo. Tallo vivo. Y el tallo no puede fructificar si no tiene un tronco. Y el tronco no puede fructificar si no tiene Raíz. una raíz. Jesús no vino a perdonar nuestros pecados solamente. Vino a cambiar nuestra naturaleza. Vino a darnos simiente nueva. Una simiente incorruptible. Una simiente diferente donde el viejo hombre